Bien amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de nuestro programa, ¿no? Estamos de USA y este servidor va a estar con ustedes entrevistando a Acá Tocando. Mi nombre, Damaso Jiménez. Por supuesto, pueden contactarnos a través de @Damaso Jiménez, también de @VenezuelaUSA.org, todo pegado, y @bien dateado. También tenemos, por supuesto, hoy, como les dije, Acá Tocando, editor de primerinforme.com. Sigue siendo @cocando, ¿correcto, Casto? Sí, esa es la cuenta de Twitter y Casto Ocando News en Instagram. Y Acá Tocando News en Instagram. Tienes también la de Primer Informe, ¿correcto? Tengo todo integrado con mi cuenta personal. Ok, todo está integrado porque la hemos visto en Instagram, que está vibrando mucho. Las informaciones y las noticias allí, justamente en Instagram, la estamos viendo con mayor frecuencia. Mira, por cierto, te quería comentar que ganó el Premio Nobel de Literatura esta madrugada, hora de este lado del mundo, a la poeta estadounidense Louise Gluck, ¿no? Dice aquí, por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Está saliendo pues en casi todos los periódicos europeos en este momento. Estamos hablando de periódicos digitales. En este momento la tengo aquí por KPBS, ¿no? Premio Nobel de Literatura. ¿Sabes? Una foto allí con Obama, ¿no? La poeta norteamericana. Mira, Interesante. interesante. Por cierto, que lo van a dar en diciembre el premio por el tema de la pandemia. La pandemia se metió en todo. Se metió en el primer debate, inclusive con Biden y Trump, y también en este, con Pence y Kamala Harris, ¿no? Prácticamente capitalizó el tema, sobre todo por el incidente de que lo agarró la enfermedad y bueno, y luego hizo digamos, aquella manera como salió del hospital, prácticamente en hora importante de la televisión, 6:30 de la tarde, ¿cómo se dice? En prime time, y hasta llegar al piso de arriba de la Casa Blanca y quitarse completamente la máscara, lo que pues, tiene mucho significado semiológico, ¿no? En cuanto a lo que quería manejar Trump con respecto al COVID-19. Pero ¿cómo viste? ¿Cuál fue tu percepción con respecto a algunos temas que se tocaron aquí en este debate para la vicepresidencia entre Kamala Harris y el señor Pence, ¿no? Kamala Harris, te cuento que siempre dijo directamente que si hay una vacuna contra el coronavirus disponible durante la administración de Donald Trump, ella no la va a aceptar, ¿no? O sea, como rechazando de plano, lo que todavía no ha sido una decisión por los asesores científicos, pero que ha sido impulsada obviamente por el presidente Trump. Dice que ella no la recibiría. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que se ha manejado, además del tema de la seguridad con las protestas. A ver, ¿qué nos puede decir? Bueno, Damaso, gracias por la invitación y saludo a toda la gente que está viendo el programa, tu programa. Lo que podría decirte es que la primera observación es que se trató de un debate radicalmente distinto, como puedo verse, al debate presidencial de la semana pasada, antepasada. Hubo digamos, una similitud de tiempos en la cual ambos participaron. No hubo, digamos, significativas momentos acalorados. Sin embargo, me parece que el vicepresidente Mike Pence mostró, digamos, un tono y una actitud de gran estadista, una persona que, digamos, participó, o sea, se mostró bastante comedido, bastante firme, ¿no? Una persona que hizo todo el esfuerzo para explicar bien todos los puntos. Obviamente, igual que Kamala Harris, no contestó algunas preguntas y eso lo podemos hablar más adelante, pero me pareció que la primera cosa que yo podía notar es la serenidad, digamos, la firmeza de Mike Pence versus cierta actitud un poco a la defensiva y al mismo tiempo mostrando unos gestos en la cara como exhibiendo cierta condescendencia, ciertas
nivel de superioridad por parte de Kamala cuando se reía cada vez que el presidente hablaba, el vicepresidente hablaba sobre algún tipo de alguno de los temas que se discutieron. Y, o sea, me pareció que en el balance, como yo lo veo, me parece que Mike Pence explicó bien, explicó mejor, se mostró más sereno, mucho más amable y por supuesto, explicó posiblemente mejor que el propio presidente Trump los logros de la administración Trump hasta ahora. Mira, es posible, tú tienes ya tiempo aquí en los Estados Unidos, ya ha tocado cubrir algunos ya comicios, ¿no?, electorales, y por supuesto el tema de la campaña es importante. ¿Se puede medir un evento como este, un debate? Hay un ganador y un perdedor. Bueno, ayer hubo varios intentos. Por ejemplo, hubo encuestadores que utilizaron esta estrategia de los grupos de focus group, para en vivo ir examinando, y obviamente siempre se puede medir. Hay algunas encuestas que, como todo, por ejemplo, la encuesta de Telemundo da abrumadoramente ganadora a Pence. La encuesta de CNN es al revés. Todo depende, o sea, yo creo que no hay en principio una... o sea, en el calor del debate no hay es decir, siempre va a haber una muestra que pudiera ser sesgada. Por ejemplo, si la gente de CNN es más pro-demócrata, es natural que los resultados de CNN sean más pro-demócrata. Llama la atención el caso de Telemundo, que ha sido bastante crítico con la administración Trump, que al mismo tiempo... Y también con la traducción, ¿no? Bueno, y yo lo vi en inglés realmente, no vi la traducción, tú lo escuchaste. En la traducción en español. Sí, entonces es posible que también haya habido algún tipo de... No, al contrario, muy objetivo. En el caso muy de objetivo, bueno, Telemundo. magnífico. Excelente, pero entonces los resultados fueron abrumadoramente, casi como de 2/3, o sea, 60 y algo para Pence y el resto 30 y pico para Kamala Harris. Y eso es una cosa significativa, pero no, eso lo vamos a saber probablemente durante los siguientes días, que es cuando se va a medir el impacto, si eso tuvo un impacto en las encuestas verdaderamente. Las redes sociales, ¿cómo está viendo el papel, la influencia que tienen las redes sociales? Por ejemplo, ayer mismo había gente partidaria de un bando y otro que daban como ganador a su candidato, que aparecía dependiendo cada una de las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, allí se va midiendo también, a ver, no es oficial, pero hay una especie de medición en las redes sociales. Ha servido las redes sociales, la gente se conecta, se deja influenciar por el tema de lo que ocurre allí, principalmente en Twitter. Mira, absolutamente. Las redes sociales ahora están presentes, omnipresentes en todas partes. Yo creo que el debate de las redes sociales siempre va a influir. Yo creo que en esta elección, por primera vez, hay unos niveles de polarización bastante altos, lo cual indica que la mayoría de los votantes ya están como definidos en una posición. Es decir, si se produce una migración del voto, va a ser por porcentajes pequeños, que también son significativos, por supuesto. Pero las redes sociales juegan un papel importante, sobre todo porque hay un nuevo electorado, que es el que pudiera cambiar, el electorado sobre todo de 18 a 25 o a 35, que nació en el mundo de las redes sociales, que nació bajo la influencia de Instagram, probablemente no tanto Twitter, pero sí, y otras redes sociales, es decir, Facebook, por ejemplo, y es una generación absolutamente conectada a la pantalla, y abrumadoramente pegada al teléfono también. Entonces, por eso es que, o sea, la razón por la cual Trump utiliza el Twitter como una herramienta fundamental como su principal herramienta para pregonar, es esa, ¿no? Es que, y los Twitters de Trump realmente causan un gran impacto por esta razón también. Y yo creo que los temas que están discutiéndose en las redes sociales tienen que ver o van a impactar, por supuesto, los resultados de estas elecciones. Amigo, están escuchando a Cas Tocando, periodista, editor de Primer Informe a través de Visión Democracia TV. Por cierto, nos están diciendo que compartamos las redes sociales, hablando de redes sociales de Visión Democracia, la tenemos en Twitter, @Democracia TV, @Democracia TV, también en Facebook, Visión Democracia TV, e Instagram, @Visión Democracia TV, lo tienen allí. Mira, para compartir, varios temas se tocaron allí.
que tienen que ver con Venezuela. No se tocó el tema venezolano, pero la guerra comercial con China, por ejemplo, ¿no? De interés para lo que todos sabemos que de alguna u otra forma tiene que ver con Venezuela. Acusó a Trump, Kamala Harris, de perder 300,000 puestos de trabajo, pero bueno, Pence en todo caso defendió las medidas y, digamos, los puntos álgidos, decisiones álgidas más bien, que han tenido que tomar durante este periodo con respecto al tema China, ¿no? Donde, bueno, por supuesto, en cierta manera, pues, yo creo que tiene que ver con geopolítica, pero también con el tema comercial, ¿no? Con algunas marcas. Sí, yo creo que el tema chino, por supuesto, es muy importante. Casualmente ayer el presidente Trump había anunciado a través de Twitter que el tema de la pandemia, Estados Unidos se iba, o su administración se iba a ocupar de hacer que China pagara, ¿no? China va a pagar por todo este tema de su papel en la difusión de esta pandemia. Y yo creo que es un tema de gran preocupación para los electores en Estados Unidos. Ayer se discutió básicamente como parte de la estrategia sobre China, ¿no? Hubo una pregunta acerca de cómo sería la relación, si China es un aliado o un enemigo, y básicamente en esta pregunta yo creo que Pence llevó la corona, porque básicamente lo que estaba diciendo era Estados Unidos ha visto, y en efecto, ¿no? Se ha producido una pelea comercial tremenda desde que llegó Trump a la Casa Blanca, para tratar de reducir el déficit comercial, la balanza que es negativa para Estados Unidos, y además porque China no estaba cooperando desde el punto de vista comercial. Pero lo interesante de esto es que el vicepresidente señaló concretamente que en este particular el candidato Joe Biden ha mostrado históricamente unas intenciones y una política más bien de acercamiento hacia el régimen de China, una afirmación, por supuesto, que no fue discutida por Kamala Harris, aunque Kamala Harris señaló que esta misma dificultad con China o enfrentamiento con China había provocado la pérdida de empleo. Pero al mismo tiempo, Pence dijo, bueno, habría que decir, o sea, habría que poner la balanza si realmente la dependencia de China o de Estados Unidos en China hasta ahora, que fue promovida por gobiernos anteriores, es lo más conveniente para Estados Unidos. Yo creo que aquí Pence tuvo mucho más impacto. Mira, es inevitable nuestro interés con el tema Venezuela, con respecto pues, a todo lo que está ocurriendo, sobre todo en este momento electoral. Son dos visiones distintas. Estamos tocando el tema China. China, bueno, prácticamente no es que tenga influencia, se ha apoderado completamente de nuestro país, al igual que Rusia, los cubanos y los iraníes. Estados Unidos, por ejemplo, en el actual gobierno está tomando unas medidas, digamos, de sanciones y de advertencia, por supuesto, con respecto, por ejemplo, al tema de los buques. Primer informe ha estado dando algunas noticias con respecto inclusive de buques que han sido, no han sido embargados, pero se encuentran en este momento en puertos norteamericanos. A ver, de todas maneras llegó la gasolina, que ya está diciembre. ¿Tú cómo estás viendo las medidas que se están tomando y cómo ves tú cada una de estas propuestas de administración de gobierno con respecto a Venezuela? Bueno, en el caso de Irán particularmente, la presión no puede ser más difícil. Estados Unidos ha detenido prácticamente a los navieros pesados de este negocio, que son los griegos. Ya los griegos, parte de estos barcos que fueron retenidos y que están ahorita en Houston, son propiedad de empresas navieras de Grecia, que es el país que siempre ha dominado el negocio naviero comercial en el mundo. Y al punto de que entonces ha obligado a Venezuela y a Irán a utilizar tanques cargueros, o sea, propiedad del Estado. Ya no hay privados participando porque los riesgos son demasiado altos, ¿no? Y naturalmente, o sea, cuando tú utilizas, te ves obligado. PDVSA, por ejemplo, ya redujo dramáticamente la flotilla que tenía de 37 buques. Bueno, en una época tuvo 90, pero más recientemente 37, ahora no llega a 5. O sea, tienen muy poca capacidad.
Y naturalmente lo mismo pasa con Irán. Irán también tiene presiones, también tiene, no tiene problemas de gasolina porque ellos tienen las refinerías operando, pero tiene problemas, por ejemplo, para distribuir su propio petróleo. Entonces está destinando barcos a Venezuela que básicamente quedan, o sea, no puedo usar por un periodo de 2 o 3 meses para este tipo. O sea, es una cosa bien difícil. Yo veo que incluso estos barcos que están llegando no van a ser suficientes, y mucho menos cuando Maduro está mandando parte de esa gasolina a Cuba, A Cuba. ¿no? Como lo hemos reportado también. De modo que yo veo esto creciente. Obviamente Estados Unidos no va a tomar la decisión de utilizar la fuerza militar para detener un barco iraní, porque entonces eso sería un precedente que a nadie le convendría. Estados Unidos entiende, o sea, hay unas leyes internacionales, sobre todo para permitir el flujo comercial, a menos que se trata, y esto es un punto importante, ¿no? Y yo creo que aquí juega un papel importante. ¿Por qué razón detuvieron estos 4 barcos que están en Houston? A menos que carguen, a menos que estén, digamos, trayendo a Venezuela armas de destrucción masiva, ¿no? Y en esto es importante porque Estados Unidos está monitoreando muy de cerca estos barcos. Está, desde el punto de vista satelital, para establecer si hay, qué tipo de carga llevan, ¿no? Se habla, por ejemplo, que uno de los barcos que está en Houston, además del combustible que podía traer, tenía también piezas para un sistema de vigilancia temprana de radar para supuestos misiles iraníes, que fue decomisado y está siendo decomisado por Estados Unidos. De modo que la única manera que pudiera ocurrir una intervención es si por ejemplo, Irán está utilizando estos barcos para transportar misiles, cosa que hasta ahora no se ha visto. Pero con lo que nos ha dicho prácticamente, y algunas investigaciones que también se han venido realizando, Irán está aprovechando esta traída, y bastante, por cierto, costosa, ¿no? Porque se paga con oro venezolano, para prácticamente instalar allí un centro de operaciones, ¿no? Prácticamente un centro de operaciones en todo el Caribe, lo que haría muy peligrosa la política exterior norteamericana, en todo caso, que lo tiene prácticamente en todo el Caribe, ¿no? En el patio, como dicen por allí, detrás, como el vecino de atrás, tiene completamente el conflicto del Medio Oriente. Mira, Damaso, fíjate, en el caso, por ejemplo, o sea, ya ahorita es un tema verdaderamente preocupante para Estados Unidos, y tú lo ves. Ayer, por ejemplo, hubo un evento en Nueva York sobre los lazos preocupantes de Maduro con Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Es decir, en los círculos que establecen la política exterior de Estados Unidos, en los círculos de pensamiento en Washington, en Nueva York, en otras ciudades, hay una creciente alarma por el tipo de vinculaciones que tienen el régimen de Maduro con estos grupos que son considerados por Estados Unidos como terroristas y que son capaces de utilizar cualquier tipo de violencia desde un país que está relativamente mucho más cerca que Irán de Estados Unidos. De modo que esto va a ser es un tema muy importante, es un tema que va a definir, que ha definido la política exterior de la administración Trump hacia Venezuela, y yo creo que es un tema muy importante en el cual sabemos, ¿no? La administración demócrata, por ejemplo, de Obama, fue como más complaciente, ¿no? Recordemos que el último acto de gobierno que hizo Obama antes de entregar, el día anterior de entregar el poder, fue entregarle casi $4,000 millones en efectivo bueno, una cantidad importante a Irán. Sí, en moneda extranjera, porque no lo podía hacer en dólares. Más el tema Cuba también allí, que han sido un poco como bueno, incentivando un poco el turismo. Aunque Cuba está ¿Tú crees que mucho habría continuidad de esa política en caso del triunfo de los demócratas? Ahora. Bueno, ya lo ha dicho Biden, él va a volver otra vez a la política de Obama de acercamiento, y tú sabes, ir a ver los partidos de béisbol en Cuba, como hizo Obama con pero llamó dictador a Maduro esta misma semana, y de alguna u otra manera está como observando, digo yo, el tema de la violación de los derechos humanos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el presidente argentino, que de alguna u otra manera pues tiene que sondear allí un poco la situación, a pesar de que quería llamar a Maduro para quedar bien con Dios y con el diablo. Quisiera también un comentario tuyo al respecto. Bueno, mira, tú sabes ya la decisión bastante criticada por la izquierda mundial que tomó el presidente argentino
con respecto a la violación de Maduro desde la ONU. Bueno, lo que pasa es que Biden está con esa afirmación la hizo en Miami y Biden está consciente de que le está hablando al electorado venezolano. Al público, al electorado. Que por cierto, mayoritariamente está en contra o está a favor de Trump. ¿Y qué más iba a decir? Pues no voy a decir Maduro es un demócrata, lo tienen, obviamente eso nunca iba a salir. Además, mira, hay todo un desprestigio que rodea a Maduro, el informe de las Naciones Unidas, todas las investigaciones que hay de Estados Unidos para probar, todas las acusaciones criminales para probar que el régimen es un narco régimen, es un narcoestado. Es decir, no había otra manera de calificarlo. El tema es cómo se traduce esto, Damaso, en política exterior. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿va Biden a continuar esta política de presión máxima? Es decir, de sanciones duras, va a avanzar, por ejemplo, en algún tipo de operación de extracción. ¿Qué tipo de...? Yo creo que no. Yo creo que un triunfo de la administración del candidato Joe Biden nos pondría otra vez en el camino ensayado ya por Obama de acercamiento o más bien de distanciamiento, porque hubo, por ejemplo, hubo casos, Damaso, hubo un caso particular en el cual un grupo de investigaciones federales, de Homeland Security Investigation y otras agencias, estaban investigando una estrategia que tenía el gobierno de Siria en ese momento, hace varios años ya, para triangular su petróleo que estaba bajo sanción a través de Venezuela. Y había un operador venezolano trabajando allí a través de la embajada en Caracas, y el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, sabía cómo se estaba haciendo esta triangulación de petróleo. Sin embargo, detuvieron esa investigación, hubo una molestia. Yo hablé con gente que participó en esa investigación, que estaba muy molesta porque les habían ordenado detener cualquier investigación que implicara Siria o Irán. En ese momento, Obama estaba discutiendo el convenio, el acuerdo nuclear con Irán, y esa investigación se paró, ¿no? Y había gente dentro del Pentágono de la administración Obama que estaba básicamente predicando la idea de que en Venezuela había que dejarlo como estaba, no te metas en Venezuela, porque eso no es un problema de Estados Unidos. Así, yo conozco un caso particular de un alto operador, un alto oficial en el Pentágono que promovía esa idea de que Venezuela había que parar todo. Entonces, esto puede ocurrir otra vez, ¿no? Y ya Biden lo ha dicho, lo dijo con respecto a Cuba, ¿no? Obviamente está diciendo Maduro es un dictador, lo cual es una cosa muy interesante, muy importante que lo diga. El tema es cómo se va a traducir eso en su política exterior. Mira, hay muchas sanciones, algunas merecidas completamente. Se quejan de que, bueno, de que de alguna u otra manera está afectando también al pueblo venezolano, por ejemplo, con el tema de la gasolina. Pero, a ver, estas sanciones a veces no hacen mella por la cantidad de dinero que se maneja allí con el lavado. Mira, por cierto, en primer informe, en tu propio portal, se señala que en estos momentos existen entre 5.000 y 7.000 millones de dólares circulando tranquilamente en las calles de Venezuela, y se desconoce en este momento de dónde vienen. Bueno, se desconoce exactamente el núcleo de dónde vienen, porque todo el mundo sabe que es el tema del lavado y del tema de la economía irregular del narcotráfico. Sí, mira, efectivamente hay una cantidad enorme. Venezuela ya no es solamente un tema un centro de distribución o de tráfico internacional de cocaína, no solamente hacia Estados Unidos, sino también hacia Europa, hacia el Medio Oriente. Y aparte de eso, además, no es solamente una plataforma de distribución, sino también un gran centro de lavado. El tema es que este dinero no circula profusamente en todo el país o beneficia, ¿no? Y siempre tiene el problema de que tú vas a crear, o sea, no hay mecanismos bancarios, no hay bancarización, no hay forma de que tú puedas acceder. Los salarios no se pagan en dólares, se pagan en bolívares. Y entonces, como la gente, dime tú, una persona, por ejemplo, en cualquier barrio de Maracaibo, ¿cómo accede a los dólares, ¿no? A no ser que sea un traficante. Pero ¿cómo tú puedes ganarte $100 mensuales como salario, ¿no? Tienes que pagar $100, entre 40 y $100 para la gasolina, para llenar un tanque. Entonces, hay una economía, pero es una economía privilegiada para los privilegiados,
por un lado, y por otro, una economía que se queda allí mismo, ¿no? Hay otros mecanismos también para lavar ese dinero, pero eso es lo que se está ahorita insistiendo. Pero, o sea, eso es lo que, en mi opinión, muestra que hay o sea, todas estas cosas están contribuyendo a crear una economía artificial completamente y fuera de control, que nunca, por cierto, habíamos experimentado. O sea, no hay precedentes en América Latina de este tipo de fenómenos. Mira, quería hacerte dos preguntas. Nos queda poquito tiempo ya, prácticamente estamos cerrando, pero sí quiero un comentario tuyo, porque, bueno, a ver, los sancionados aquí en los Estados Unidos, una gran cantidad la gente dice que en dólares están todos los boliburgueses, imagínate tú, allá mismo en la zona del sur de la Florida, ¿no? Se habla de 33 propiedades justamente en este estado, entre Nueva York y Texas también, adquiridas por 11 venezolanos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro y la corrupción chavista. Estamos hablando de un costo de inmuebles de más de $220,000 y, bueno, entre $220,000 y $17 millones, y un total de dinero gastado cercano a los $60 millones, según refleja, pues, la investigación periodística del chavismo INC. A ver, ¿cómo estás viendo tú esa situación? Se han olvidado de estas personas. No va a haber una medida de parte de Estados Unidos, de la administración norteamericana, con respecto al tema de estos boliburgueses. Mira, Damaso, muchas de las investigaciones que están en curso ahorita, es importante entender esto, no están en curso. Eso significa que están en etapa, en el argot venezolano, en etapa sumarial, ¿no? Y por supuesto eso no puede ser anunciado, no se puede revelar. Hay cantidades por ejemplo, ahorita hay una ofensiva con las personas que están haciendo negocio con los aviones, ¿no? Con la aviación chavista. Eso no se sabe. Luego hay una cantidad de personas a quienes han quitado dineros, pero que luego terminan llegando a arreglos. Entonces terminan dejando que el gobierno le quite, la administración o el Departamento del Tesoro, les quite las propiedades y pagan una multa y se van, los deportan, ¿no? Es decir, les quitan la visa. Eso tampoco se anuncia, porque cuando estas personas firman convenios de cooperación, los convenios son por lo general confidenciales. Y así hay montones de casos. Sí, luego clasificados. Hay otros casos muy pero la gente, estoy seguro que la gente quisiera conocerlos, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Pero la función del Departamento de Justicia no es anunciar lo que está haciendo, sino al contrario, ¿no? Porque una vez que tú anuncias, alertas y la gente se va, se esconde, se mueve por aquí, mueve por allá. Puede entorpecer la investigación, las investigaciones que se están llevando a cabo. Las investigaciones continúan y yo te digo, la gente se está yendo para otros lados. Fíjate, hay gente que... Mira, yo conozco un caso de una persona que vivía en la Florida, después se fue para España y en España le llegó la presión y ahora está en Dubái. O sea que realmente esto está funcionando, el tema de la presión máxima. Nos despedimos. El 15 de octubre el próximo debate. Vas a ver, ¿crees que nos van a sorprender pues algunas situaciones que se pueden generar en esta campaña electoral? Prácticamente estamos a 3 semanas del 3 de noviembre ya, prácticamente. Mira, hay temas que están saliendo nuevos. Por ejemplo, todo el tema de la colusión rusa, todo el tema están desclasificando documentos para probar que Obama sabía que toda esta estrategia para tumbar a Trump, que fue lo que montaron después con el impeachment. Es decir, está el tema que no se tocó durante el primer debate o levemente, ¿no? O no profundamente sobre las relaciones de Joe Biden con China. O sea, está el tema de la enfermedad de Trump también, del COVID, que algunos pensaron que hizo algún tipo de cosas imprudentes. Es decir, hay temas que van a relucir nuevos que no se sabían cuando ocurrió el primer debate, y yo creo que va a ser otra cosa muy interesante, ¿no? Y además que se está cambiando el formato. Posiblemente pueda haber algún tipo de interrupción de micrófono, etcétera. Es interesante lo que vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Casto. Casto Cando, amigo, lo pueden conseguir a través de Cocando en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, y por supuesto a través de su página de periodismo de investigación, Primer Informe. Casto Cando, un periodista muy reconocido no solamente en Venezuela, donde estuvo pues, en diferentes medios, entre ellos Quinto Día, como también, por supuesto, aquí en los Estados Unidos. Amigos, nos seguimos viendo por aquí, por Visión Democracia TV. Dime, Casto, un último comentario. Gracias por la invitación. Bueno. Mucho gusto, a la orden.
Bueno, muchísimas gracias. Quédate allí en Visión Democracia TV, su cuenta B Democracia TV en Twitter, Facebook Visión Democracia TV y en Instagram @Visión Democracia TV. Por supuesto, este servidor Damaso Jiménez, @Damaso Jiménez, @VenezuelaUSA.org y @BienDateado. Nos despedimos, amigos. Será una nueva oportunidad desde aquí, desde